Entonces ya estamos en directo y bendecimos. Yo siempre me acuerdo de nuestros hermanos de Venezuela. Ayer vi una imagen que me mandaban donde no hay ambulancias y el pastor Caleb mandaba esa imagen donde se veía una especie de camioneta abierta y donde era trasladada una persona. Entonces es muy triste la situación, es muy triste bueno, pues que sigan las cosas a peor, no a mejor. Y oramos por Venezuela, oramos por la iglesia de Venezuela, que Dios la siga fortaleciendo. Oramos también por la iglesia en Colombia, nuestros hermanos, los pastores Omar y su esposa, pastor Caleb también y su esposa, y a las casas, la bendecimos también. Y como no, a todos los hermanos que están viendo y en directo o luego van a ver este vídeo. Como decía antes, hoy voy a tratar de compartir lo que yo he sentido acerca de un aviso que nos está dando Dios. Estamos hoy corriendo la voz de que estamos en los últimos tiempos, todo el mundo está preocupándose de los últimos tiempos, de los tiempos apocalípticos, y no nos damos cuenta muchas veces que descuidamos nuestra propia vida en el día a día y nos preocupamos del futuro. Entonces Dios nos avisa y yo quiero compartir algo. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Es un texto que voy a leer, que ya lo conocemos, es muy leído, muy estudiado, pero yo quiero enfocarlo hacia algo que Dios nos avisa. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? Amén. Dice, aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Con lo cual quiere decirse que el mundo árabe y el mundo palestino actual no tiene base histórica para decir que ese territorio es suyo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén, amén, amén. Yo siempre digo que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de condiciones. A veces creemos que vivir la vida cristiana es una vida que es muy fácil, es una vida de prosperidad, es una vida de que todo se nos da. Y nos olvidamos y decimos muchas veces cuando estamos en debilidad, Señor, que esta debilidad, Señor, llévala tú, te la entrego a ti. Y lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es que la condición que Dios nos está poniendo a nosotros es precisamente esa, que seas tú y que sea yo el que nos esforcemos y que seamos valientes. Esa es la condición que Dios nos pone. Dios no es una varita mágica que hace todos los caprichos que nosotros queremos. Él siempre da, pero siempre pide también algo para nosotros. Vemos que en esta historia Josué ya había sido ya nombrado y designado como guía de Israel. Había muerto Moisés
Y Dios llamó a Josué para que le continuara la labor de guiar al pueblo. Josué fue uno de aquellos espías que fueron mandados por Moisés para reconocer la tierra de Canaán. Y solamente él y Caleb fueron los que trajeron buenas noticias. Josué, su nombre real era Oseas, que significa libertador. Pero en el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 16, vemos que Moisés le cambia el nombre. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los nombres siempre tienen en la Biblia un significado de lo que es el carácter o el propósito que tiene Dios para esas personas. De modo que el nombre original de Josué dijimos que era Oseas, que significa libertador. Pero ahora el nombre que adquiere es mucho más fuerte, mucho más poderoso. Porque Josué y Joshua en hebreo significa la salvación de Yahweh. Josué es un tipo, es una figura, es una imagen de Jesús, que es el gran Salvador. Josué, en el nombre que tiene él en hebreo, y Joshua, ahí tiene las letras del tetragramatón, es decir, del nombre de Jehová. Ahí está metido. Y los nombres de Joshua o de Yeshua vienen los dos de una raíz, que la raíz es Yasha, que significa salvar. De modo que estamos viendo que Josué es una figura del Salvador Jesucristo. Pero Josué no era simplemente un salvador, él es el portador de una verdad en la historia de Israel. El pueblo de Dios había sido testigo de la salvación de Dios. Cuando Moisés se hizo cargo de este pueblo, que era el pueblo de Israel, un pueblo de esclavos. Eran esclavos. Y ellos vieron la salvación cuando ocurrieron las 10 plagas. Algunos dicen 7, no, cuidado, son 10. ¿De acuerdo? Eso tengámoslo claro, porque a algunos se les escapa y dice son 7, son 10. Ninguna de esas plagas les afectó al pueblo de Dios. Ninguna. Solamente a Faraón y solamente a su nación. Pero después, ¿qué pasó? Tuvieron que pasar el mar de las cañas, lo que la Biblia nuestra pone el mar rojo, pero en realidad el nombre suyo es mar de las cañas o mar de los juncos. Ese es su nombre real. Y de nuevo ven la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque cuando llegan allí, detrás de ellos venía el ejército de Faraón. Y ellos vieron con sus propios ojos cómo el mar se abre, deja pasar a todo el pueblo de Israel y se vuelve a cerrar. Y cuando se cierra, todo el ejército perece. Después el pueblo de Dios pudo ver cómo a lo largo de todo el peregrinaje que tuvo los 40 años en el desierto, no le faltó ni el alimento ni le faltó el agua. Vemos la provisión de Dios, ellos vieron la provisión de Dios, Dios es el salvador del pueblo. ¿Amén? Bien. El pueblo que Josué recibió, entonces, ¿qué era? Eran hijos de esclavos. Porque dice la palabra de Dios que la generación que estuvo en el desierto pereció. Solamente salió adelante los hijos. Y con los que se encuentra Josué, que eran hijos de esclavitud, hijos de esclavos. Y esos hijos de esclavos es con lo que Dios quiere contar para que Canaán sea conquistada. Es un pueblo de orígenes de esclavos, de esclavitud. Una de las cosas que hace Josué es, había 2 tribus y media que habían hecho un pacto, habían hecho una promesa de que ellos iban a ayudar a Josué en la conquista. Ellos ya tenían su tierra, ellos ya habían tenido su tierra, pero ahora les dice, nosotros nos comprometemos a pelear para conquistar esto. En Josué 1:12 dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, ¿ves? 2 tribus y media, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, ya la tenían, vuestras mujeres, vuestros niños
y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero ahora tenéis que cumplir algo. Pero vosotros, todos los valientes y fuertes, ¿qué dice? Valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Vemos aquí que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya tenían sus tierras. ¿Qué tenían ellos que hacer ahora? Dejar sus tierras para ayudar a sus hermanos a entrar en Canaán. Tenían un compromiso. Ellos tenían que ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra de Canaán. Pero lo que me llama la atención es que Josué le llama, ¿cómo? Valientes y fuertes. Recordemos que todos eran, ¿qué? Hijos de esclavos. Y aquí les está diciendo, son valientes y fuertes. Ellos iban a hacer esto por solidaridad simplemente con sus hermanos. Hermanos que aún no disfrutaban de la tierra. Vemos que Dios les había prometido que iban a tener esa tierra, pero había que conquistarla. Y a mí me llama la atención porque esto es algo que es digno de admirar, ¿no? De que ellos, estas 2 tribus y media, iban por delante del ejército. Dejaban su tierra, dejaban sus mujeres, dejaban sus hijos. Serían los primeros posiblemente que murieran en la batalla de la conquista. Pero eran valientes y eran fuertes, no eran egoístas. Podía haber dicho, yo me quedo con mi familia, yo tengo allá mi tierra, a mí qué me importa. Allá vosotros, conquistadla vosotros vuestra tierra, yo ya la tengo. Sin embargo, ellos lo hicieron por solidaridad y por la promesa que habían dado. Fuertes, valientes, pero eran hijos de esclavos. No tenían formación militar. Eran hombres que podían perder sus familias porque morían en el campo de batalla. Podían perder su tierra. Es decir, que podían perder ¿el qué? Todo. Dejaron todo para ir a la conquista. ¿Por qué? Porque eran fuertes y valientes. Este ejército sería el que conquistaría Canaán, pero no estaban solos. Jehová de los ejércitos dice que iba con ellos. Yo estaré con vosotros. Amén. Pero déjame decirte un detalle que no puede pasar por alto. Era un ejército, hijo de esclavos, no eran guerreros. ¿Qué quiere decir esto? Un esclavo no pelea, un esclavo sirve. Entonces estamos viendo hombres que estaban acostumbrados a servir y ahora tienen que pelear. ¿Por qué? Por 3 cosas. Porque eran valientes. ¿Por qué más? Fuertes. ¿Y por qué más? Fuertes, esforzados. ¿Y por qué más? Porque Dios era el que les daba la fuerza. Dios estaba con ellos. Amén. Amén. De modo que por eso dice que era un ejército de valientes. Pero este ejército de valientes, si alguno habéis hecho el servicio militar, sabéis que enseñan cómo defenderte y cómo atacar. Porque claro, un soldado está hecho para la guerra. Ellos tenían que aprender la defensa y el ataque. Pero tenían algo a su favor muy importante. Tenían el esfuerzo y tenían el valor. Pero el esfuerzo y el valor es algo personal. Eso no te lo da nadie. Por eso te dice, esfuérzate y sé valiente. Eso no, Señor, hazme fuerte, hazme valiente. No, dice, esfuérzate tú, sé valiente tú. No me eches a mí el muerto. Es algo que tú tienes que hacer. Eso es lo que le dice Dios a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Es lo único que te pide. Esfuérzate. Sé muy valiente. Dios sabe perfectamente que eran hijos de esclavos. Por 3 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Mira esto. A mí me gusta investigar porque la palabra en castellano la podemos interpretar como nosotros queremos o como el traductor la pone. Pero cuando tú vas al diccionario hebreo o griego, sacas un listado de diferentes palabras que una sola palabra tiene. La palabra en hebreo, hachzak, significa esfuerzo, prevalecer, retener.
¿Qué tenemos nosotros que esforzarnos, prevalecer y retener en qué? La palabra de Dios. ¿O no? La palabra hebrea amat significa estar alerta, fortalecer, ser valiente. ¿Qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es, te está diciendo a ti y a mí, mantente, afírmate, esfuérzate, resiste en la palabra y sé muy fuerte y valiente. Amén. Josué junto con el pueblo tenía dos buenas razones para esforzarse y era algo tremendo porque era la promesa de Dios de una victoria segura y la presencia de Dios que implica su poder. Dios había dado su palabra de que el pueblo iba a conquistar Canaán porque era Él el que le había dado la tierra ya, pero tenían que pelearla. ¿Quién tenían que hacerlo? Hombres valientes, esforzados. Josué hemos dicho que es una figura de Jesús. ¿Y el ejército de Josué entonces qué es? Si Josué representa a Jesús, ¿el ejército qué representa? La iglesia. La iglesia. Y nosotros queremos victorias, queremos que Dios pelee por nosotros, pero hay una condición, hijos. Había una condición para el pueblo y había una condición para Josué. El versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este rollo de la Torá. En ese momento era la Torá se escribía, antiguamente se escribían en rollos, ¿cierto? Pero hoy, ¿qué tenemos para nosotros? La palabra de Dios es lo que tenemos. Nunca se apartará de tu boca esta palabra, este libro, esta enseñanza, sino que de día y de noche, ¿cuándo dice? Cuando tenga un tiempo. ¿No? Dice por la mañana y por la noche, de día y de noche, por la mañana y por la noche, meditarás en él. Meditar no llegar, abrir la Biblia y decir, y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro a Irán, hijo de una vida, amén, gloria a Dios. Eso no es meditar. Meditar es leer despacio y decir, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Señor, ¿qué quiere decir esto? Eso es leer y reflexionar. Y luego dice, y que hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. No lo que, ay, esto me gusta, no, esto no, esto sí, esto no. No, a todo lo que está escrito dice que tengo que obedecerlo, porque esto es el corazón de Dios. Esto es la mente de Dios. Esto es la voluntad de Dios. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. Te voy a enseñar algo que a lo mejor puede que lo sepas y puede que hoy sea una sorpresa. Lo que daba la valentía al ejército de Dios era no dejar, dice, de hablar la palabra. Estará en tu boca. Estar en tu boca significa hablar. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, para ellos la Torá, que son los 5 primeros libros, dice que no se apartaban de su boca. El idioma hebreo, haga, significa hablar en voz baja, susurrar. Así, hablar bajito. Vosotros no habéis visto a los judíos cuando están delante del muro y están todo el rato. Y eso nos llama la atención que están. ¿Por qué? Porque aquí lo que está diciendo la palabra es que cuando nosotros estamos hablando, lo hacemos en voz baja, susurrando. Y lo hacían por la mañana, ¿por qué? Porque al levantarnos por la mañana nos tenemos que enfrentar a cosas a lo largo del día. Y lo hacían susurrando, bajito. Pero también lo meditaban. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué hay que susurrar? ¿Por qué hay que susurrar? Porque cuando tú lees algo en la Biblia y tú dices, por ejemplo, su cimiento está en el monte santo, ama a Jehová las puertas de Sión. ¿Qué está ocurriendo en ese momento cuando tú lo estás leyendo, susurrando, bajito? Lo estás leyendo, ¿cierto? Pero lo estás escuchando a la vez. Luego lo estás recibiendo 2 veces. Uno en tu mente y otro a través de tus oídos en el corazón. ¿Entiendes ahora por qué? Amén. Amén.
Por eso es por lo que susurraban la palabra, por eso es por lo que susurran la palabra, porque es la forma de que lo aprendes dos veces, una en tu mente y otra a través de tus oídos. Tú mismo te escuchas. Y dice también, cuando llegue la noche tenían que hacer lo mismo. ¿Para qué? Para tomar fuerzas para el día siguiente. Todo lo que leían ellos susurrando, tenían que vivirlo también. Esto es lo que verdaderamente estaba dando las fuerzas a Josué, porque lo que leía, lo creía, lo aceptaba y lo obedecía. Eso es lo que estaba dando también fuerzas a sus ejércitos. Y esto es lo que te va a dar a ti y a mi iglesia, las fuerzas para continuar en Cristo. Amén. Leer de mañana y por la noche la Biblia, meditando en ella y viviendo lo que nosotros estamos leyendo. Eso es lo que verdaderamente nos da las fuerzas. Y verdaderamente lo que nos va a hacer ser valientes. Pero eso requiere un esfuerzo. Hay otro detalle. Estamos hablando de los hijos de los esclavos. ¿Qué tenían en su mente? ¿Qué clase de mente tenían? Mente de esclavo. Es lo que habían mamado desde pequeñitos, como se suele decir. Es lo que habían aprendido desde pequeños. ¿Sus padres qué eran? Esclavos. ¿Cómo habían sido educados? Como esclavos, como hijos de esclavos. Pero ¿sabes una cosa? Ellos confiaron en Josué y obtuvieron la victoria. De la misma forma, nosotros como hijos de Dios, ¿qué éramos cuando estábamos en el mundo? Esclavos. Pero cuando nosotros confiamos, cuando nosotros creemos en Jesús, somos más que victoriosos. Amén. Pero mira una cosa, hay algo más poderoso. Dios le dice a Josué por tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Oye, ¿por qué diría Dios ahí no temas ni desmayes? ¿No serán dos armas que utiliza Satanás en contra de nosotros? El temor y el desmayar. La apatía, quitarnos la gana. Por eso está diciendo ahí, Dios nos está avisando, no temas, no desmayes, tú continúa, mantente firme, no decaigas. Y añade algo, Dios está diciendo luego, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Te está dando la presencia, donde tú vayas, yo voy a estar presente. Ahí está la promesa de Dios, su presencia. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos mucho más. La iglesia tenemos mucho más. Yo no sé si te va a sonar lo que te voy a decir ahora. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Él no se va a ir de nuestro lado. Jesús está en nosotros y con nosotros. Y es una promesa de que aunque tú creas que estás pasando por pruebas y parece que Dios no está contigo, no creas la mentira de Satanás, porque ahí lo que está diciéndote es lo que el Señor está diciendo a Josué. Temor y desmayo. Que te vengas abajo, que tengas temor. ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Y ahora qué ocurre? ¿Y ahora qué? ¿Entiendes? Cuando nosotros estamos pensando en el problema, no pensamos en el que es mayor que el problema. Cuando nosotros tenemos el problema, estamos mirando como miraba el pueblo a Goliat. Pero Dios dice, tú tienes el corazón de David y yo te voy a dar a ti la piedra para que golpees ese gigante, ese problema. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo hasta el fin. Es la promesa de Jesús. Amén. Los soldados de Josué, ¿qué recordarían en su mente? A que todos nosotros recordamos algo de nuestra niñez, aunque no sea toda, pero recordamos cosas sobre todo que nos han afectado en nuestra niñez. Y estos hombres, ¿qué recordarían de su niñez? Ellos recordarían, mira, yo me acuerdo cuando era pequeño, mira, tenía un miedo, resulta que yo iba con mis padres cogidos de las manos
Y de pronto oí gritar a las mujeres. Y los varones empezaron también a levantar un murmullo porque había un ejército que nos perseguía y quería llevarnos otra vez a Egipto para ser esclavos. Y lloraban esos niños y buscaban a sus papás y sus mamás. Papá, mamá, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Oían el ruido de los carros, el galope de los caballos, el grito de guerra de los soldados egipcios. Esos niños temblaban de terror. Dice, cuando queríamos correr no podíamos, teníamos un mar. Yo no sabía nadar. Mis papás iban con mis abuelos. Me llevaban a mí en brazos. ¿Qué pasaría entonces? Dice, pero yo recuerdo algo. Algo tremendo. Y es que el mar se abrió. No sé cómo, pero yo sé que Dios lo hizo. Yo sé que Dios abrió el mar y se tragó a todo el ejército egipcio. Y ellos recordaban el poder de Dios y la salvación de Dios. Hijos de esclavos, pero sabían que había poder de Dios y había salvación en Dios. Amén. ¿Tú recuerdas cuando tú estabas de esclavo en Egipto? ¿Te acuerdas cuando estabas en el mundo? ¿Qué buscabas? Tu satisfacción, vivir bien, vivir lo mejor que puedas, disfrutar de la vida. Para 4 días que vivimos, vivir lo mejor que podamos. Vivamos para disfrutar. Pero un día, Dios te puso delante del mar. Tuviste que tomar una decisión. El ejército del mundo te estaba esperando. Trataba de alcanzarte. Y era para hacerte esclavo para siempre. Tenías que tomar una decisión. O pasabas al otro lado y eras salvado, o te quedabas y seguías viviendo como un esclavo. Dice Pablo, primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Escucha bien, pelea la batalla. ¿Quién pelea la batalla? Y no dice cualquier batalla, dice la buena batalla. ¿Quién la pelea? El que es fuerte, el que se esfuerza, el que es valiente. Ese es el que la pelea. Ese es el que echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. Amén, 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 amén. Dale un aplauso. Pero hay un ejército. Una batalla no se pelea solo. Una batalla hay un enemigo contra quien pelear. Y hay un ejército cuyo comandante es el príncipe de las tinieblas que quiere destruirte y quiere volver a esclavizarte. Tienes 2 decisiones. O peleas o caes prisionero. Y si caes prisionero, vuelves a ser esclavo. Y eso lo decides tú. Y lo decido yo. Es algo que me tengo que esforzar. Por eso tenemos que creer de una parte que Dios nos va a dar la fuerza para pelear. Él está con nosotros, dice, Él está en nosotros. Yo estoy contigo cada día. Yo te doy las fuerzas. Él se llama Jehová de los ejércitos por algo. Él es el que pelea la buena batalla, pero nosotros nos tenemos que esforzar. Tenemos que ser valientes. El reino de Dios no es para los que se esconden llorando, gimoteando, excusándose. No, es que yo soy débil. Es que claro, tú tienes que comprender que soy humano. El reino de Dios no es para los cobardes. Mira este detalle, Josué 1:14. Vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados. Un soldado tiene que estar armado. Puede ser muy valiente, puede ser muy fuerte. Pero si no tiene armas con qué combatir, ¿cómo va a pelear? Cuando un ejército conquista, tiene que hacer un gran esfuerzo para hacerlo. Porque para conseguir el objetivo, tiene que hacer un gran esfuerzo.
No es para todos la conquista. ¿Por qué digo esto? Porque la conquista solamente es para aquellos que son valientes, para aquellos que son fuertes y para aquellos que están armados. ¿Armados con qué? ¿Y protegidos con qué? Vamos a Efesios 6:16. Libro de Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno y aceptar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Observa tres cosas. El escudo de la fe te protege ¿de qué? De la duda. Lo contrario de la fe, ¿qué es? La duda, la incredulidad, el temor, la culpa. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco, es lo que te protege la cabeza. ¿Y en la cabeza qué hay? Nuestros pensamientos. De modo que tenemos aquí dos armas que son para proteger. Y Cristo nos enseña también a usar la espada. Él la usó, la tentación, cuando Satanás le tentó, ¿qué hizo? Utilizó la palabra. De modo que la palabra de Dios no solamente es para defendernos, sino también para atacar. De modo que si somos buenos observadores, nos damos cuenta que nos está hablando de armas que solamente cubren el frente. Pero ¿y la espalda? ¿Dice algo de la espalda? No. Está diciendo solamente cuando tú luchas, tú no sabes lo que está viniendo por detrás, ¿o no? Cuando tú te defiendes con el escudo, tú no sabes lo que viene por detrás, ¿o no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué dice solamente cosas en las cuales nosotros vemos que estamos peleando y nos estamos defendiendo solamente con la parte delantera? Pero ¿qué pasa por la espalda? Porque la espalda es el lugar de la traición, ¿no? Entonces, ¿por qué no se menciona aquí la espalda? ¿Sabes por qué? Porque un cristiano nunca debe de dar la espalda al enemigo. Por eso dice Jesús en Lucas 9:62, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto de mi reino. Cuando tú estás defendiéndote y luchando, pero tú recuerdas las cosas de tu pasado, del mundo y miras hacia atrás, ya has descubierto la pelea. Ya has dejado todo en manos del enemigo. A Satanás, mira esto, no se le reprende. A Satanás no se le ata, no es bíblico, porque no tenemos poder. La Biblia no dice en ningún lado que nosotros tengamos poder para atar o tengamos poder para reprender a Satanás. En ningún lado de la palabra de Dios. Tan solo hay una cosa que nosotros podemos hacer con Satanás y lo dice la palabra de Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacernos? Someternos a Dios. Y luego dice, resistid al diablo. No dice átalo, no dice pelea con él, no dice nada de que le reprenda. No tengo que atarlo, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Resistirlo. Eso es lo que dice la palabra. Dice, si tú lo resistes, huirá de ti. La palabra griega que utiliza aquí Santiago es ansistemi, así es la palabra. Significa pararse en contra, pararte en contra del enemigo. Significa oponerse. Yo me opongo a ti, Satanás. Significa contradecirle, eso que tú estás diciendo es mentira, porque tú eres mentiroso desde el principio. Cada vez que venga un ataque de Satanás, nosotros tenemos que oponernos, resistirnos y contradecir en lo que él diga. De modo que el verdadero ejército de Dios, la iglesia, es un ejército que resiste. ¿Por qué? Porque se opone al ejército de Satanás. Y Pablo nos está exhortando en Efesios 6:13. Por tanto, tomad la armadura, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura. ¿Qué dice? Toda la armadura, no una parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y
y habiendo acabado todo, estar firmes, es decir, estar de pie. Me mantengo, he peleado la buena batalla, pero estoy aquí firme y me mantengo de pie, porque me he opuesto al enemigo. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Amén. Recuerda que dice que tomemos toda la armadura, no solamente el yelmo y ya está. No, toda la armadura. ¿Para qué? Para resistir el conflicto. Cuando está más intenso es cuando más necesito estar mejor armado. Y luego cuando termina, decir, estoy de pie, he vencido. Pero tenemos que hacer algo por nuestra parte. ¿El qué? Esforzarnos, ser valientes. No esperes que alguien lo haga por ti. Hazlo tú. Tú eres el que tienes que esforzarte, tú eres el que tiene que ser valiente. Porque el que no se esfuerza, ¿qué es? Alguien que se conforma, es un conformista. No es un valiente. El que no es valiente, ¿qué es? Cobarde. Y recuerda que el reino de Dios, ¿para quién es? Para los violentos. ¿No? Mateo 11:12. Mateo 11:12. ¿Ahí qué dice? Violento, ¿no es así? Entonces, violento es el valiente. No es el que, bueno, le hacen así y ya salta. No, es un necio. Violento, se está refiriendo a esa violencia que se arrebata con valentía, se hace con esfuerzo. Luego el reino de Dios es para los valientes, pero que se esfuerzan y ¿qué más? Que son violentos, es decir, que lo hacen con fuerza, con vigor. Mira, por la cosa que sea, pero el reino es para mí. Amén, eso significa esfuerzo, ¿de acuerdo? Aquí la palabra viaste significa los valientes que se esfuerzan por entrar. Eso violento que está diciendo ahí, la palabra griega es viastes, y significa aquel que es violento, aquel que ejerce fuerza, que ejerce todo por entrar como sea. Si alguna vez habéis entrado en un transporte público que está así y vais con prisa, ¿qué hacéis? Vosotros metéis como sea para entrar dentro para poder llegar a la hora, ¿cierto? Pues eso es más o menos lo que está diciendo aquí. Tú tienes que hacer lo que sea, pero yo tengo que entrar dentro del reino de Dios. ¿Amén? Amén. Hay otra cosa que dice, no te apartes de la palabra ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Está hablando aquí de la doctrina de la prosperidad? No, para nada. ¿Qué significa prosperar? En este versículo la palabra sakal, en hebreo, significa ser prudente, sabio. De modo que podemos leer, no te apartes de la palabra ni a diestra ni siniestra para que seas prudente en todas las cosas que emprendas. Amén. Eso es prosperar. Entonces, ¿qué nos hace prudentes? Leer la palabra susurrándola, escuchándola con nuestros oídos, leyéndola con nuestros ojos, de día y noche, cuando te levantas, cuando te acuestas. Ahora viene la advertencia para nosotros. Hay muchos que se dicen maestros hoy, pero son falsos maestros. Te cautivan con su vocabulario, con su charla, con su lengua, con supuestos milagros. Pero la verdadera iglesia, aquellos que somos del ejército del reino de Dios, no solamente tenemos conocimiento de la palabra, sino que creemos a la palabra y la vivimos. Amén. Entonces, todos los que vivimos a Jesús y conocemos su evangelio del reino, tenemos poder para vencer a los falsos maestros. De no oír cualquier cosa y decir amén, sino lo que diga la palabra de Dios. No lo que diga el hombre desde un púlpito, lo que diga la palabra. Por eso a mí me gusta, como dice el pastor Radamel, la biblina. Esa medicina que solamente se extrae de aquí, de la Biblia, esa enseñanza. El ejército de Dios, la iglesia, no se deja esclavizar por falsas doctrinas. No les escuchamos, no perdemos el tiempo en internet ni en cosas así, escuchando cosas necias. ¿Por qué? Porque nosotros no oímos la voz de los extraños, nosotros oímos la voz del Maestro. Amén.
Jesús es mayor que Satanás, el príncipe de este mundo, amén. Si Jesús es mayor, no podemos volver a la esclavitud. No podemos dar culto a Dios como esclavos. ¿Por qué? Porque un esclavo no puede pensar en grande. Todo lo que pasa por su mente es cosas pequeñitas, todo lo piensa en pequeñito. Tenemos un templo pequeñito, solo somos unos poquitos, pero tengo un Diosito que es mi papito, que me bendice con su palabrita. Mira, oye, pero bueno, estás trayendo sobras a tu mente, estás trayendo esclavitud a tu mente, ese es tu Dios, pobrecito, ahora sí te digo yo pobrecito. Solamente estás trayendo miseria, solamente estás trayendo cosas inútiles, cosas viejas a tu, no sé, a tu corazón. Estás trayéndolo incluso a la casa de Dios. Pensar así, en pequeñito, es la mente de un esclavo. Es dar a luz al conformismo. Pero un vencedor nunca habla así. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Eso es un vencedor. Eso es un vencedor. Amén. Solamente los que son vencedores serán o seremos los que nos sentemos a reinar durante el milenio junto con Cristo. Pero tenemos que seguir en humildad, en rechazo, en sufrimiento. Vivimos en un mundo así. ¿Pero por qué nos sentaremos con Jesús? Porque hemos vencido. Somos vencedores, tenemos la mente de vencedores, no de esclavos. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Tengo yo que estar sometido a diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Por eso tenemos pruebas. Porque en la prueba, Dios, a través de ese fuego de la prueba, ve cómo realmente somos y nos damos cuenta cómo realmente nosotros, si somos vencedores o somos esclavitos. Pablo nos está diciendo que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Porque solamente así es como descubrimos si somos fieles o no somos fieles a Dios. Nos damos cuenta de esto. Por ese fuego de las dificultades. Porque en las dificultades es cuando nos mostramos nuestra debilidad. Y cuando nos mostramos nuestra debilidad, sabemos quién es el fuerte, nosotros o Dios. Solamente en la dificultad se muestra nuestra cobardía o se muestra nuestra valentía. Por eso el gozo de las diversas tentaciones o pruebas son solo para un tiempo limitado. Pero la gloria es para siempre, hermano. Esa gloria solo la conseguiríamos, ¿sabes cómo? Luchando, valientemente. Porque para los que vencemos, para los que venceremos, hay una herencia incorruptible que está ahí guardada para nosotros. Amén, amén, amén. Ahora déjame darte el último aviso. Esto es muy importante. Dije al principio que estamos en tiempos, dicen algunos, apocalípticos, donde vienen ya ciertas cosas. Déjame decirte lo que dice la Biblia sobre eso y que nos dice, iglesia, alerta. Hay ciertos eventos que son futuros, que van a ocurrir y por ello va a verse quiénes son realmente valientes. Podemos decir amén, gloria a Dios, yo soy valiente, amén. Cuando venga esto, vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Mira lo que dice aquí Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Atento, iglesia, con las cosas de internet y de otros medios y falsos profetas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Que no vendrá el qué? Ahora lo veremos. Sin que venga antes la apostasía, que es apostatar. Alguien que cree
y renuncia, rechaza a Jesucristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el que vendrá, el hombre de pecado. Pero antes, ¿qué tiene que haber? Apostasía. La iglesia, en su mayor parte, va a rechazar, va a renunciar a Jesús. Y dice que ese hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? En Jerusalén. No olvides esto. Haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! Vendrá apostasía y vendrá alguien que va a ir en contra de todo lo que sea Dios, todo aquello que sea culto, y se va a sentar en el templo. Aviso con esto. Observa que esto es un orden que está dando Dios, no podemos saltarlo y decir, no, ahora viene el anticristo, no, ahora viene la marca de la bestia. No, hay el orden este. Primero, ¿qué es? Apostasía. De modo que primero es la apostasía. Después que viene de la apostasía, el hombre de pecado. ¿Y dónde se va a sentar? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo. Mira, leía yo, y se lo mandaba a Joel, una noticia. Se ha hecho una encuesta en 15 países europeos. Aproximadamente el 18% de la población está formada por cristianos que asisten a la iglesia. ¿Sí? El 18% de los europeos van a la iglesia. Pero mira esto. El 46% de ese 18%, que se llaman cristianos, no creen en el Dios de la Biblia. ¿Te extraña esto? No creen en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué creen? Y se llaman cristianos. De modo que es cierto que cada vez nos estamos acercando más a ese tiempo anunciado de apostasía. Cristianos que se llaman cristianos que van a renunciar a su fe en Cristo. Y cuando esa apostasía aumente, arrase en el mundo, lo siguiente que va a venir, ¿qué es? El hombre ese poderoso, un hombre poderoso que se va a levantar de todas las naciones y que va a tener dos características. En cuanto a su carácter, es el hombre de pecado, es el hombre de iniquidad. Es decir, es la misma encarnación del pecado y de la rebelión. Y en cuanto a su destino, es el hijo de la perdición, dice la palabra. ¿Por qué? Porque está sentenciado a una condenación perpetua, eterna. Ese hombre que se levantará será durante un periodo para la humanidad que se llama tribulación, como dice en Apocalipsis 13. Dice que entonces, cuando ese hombre esté, surgirá otra bestia del mar. La primera bestia que estamos hablando surge de la tierra. Perdón, del mar. La segunda es la de la tierra. Surge la bestia del mar. Es decir, que ese hombre del que estamos hablando surge de las naciones. Este primer hombre surge de las naciones. Sale del mar, representa a las naciones. Satanás es el dragón, es el que le da el poder y le da su trono. Y le dice que ese hombre será adorado por 42 meses, es decir, 3 años y medio. Primera bestia, sale del mar, es decir, de las naciones. Es un hombre que surgirá de las naciones que hay ahora mismo en la tierra. Y prohibirá todo lo que sea adorar a Dios y todo lo que sea culto a Dios. Será un hombre irreverente contra el nombre de Dios. Pero no vendrá solo, surge una segunda bestia. Y la segunda bestia dice que surge ahora de la tierra. Si Dios lo permite, voy a empezar a dar Apocalipsis. Poco a poco lo voy a dar, porque es un libro bastante complejo. Y vamos a observar que esa tierra se refiere a Israel. Porque los judíos no van a aceptar a un profeta cualquiera, tiene que ser judío. Por eso dice que ese hombre sale de la tierra, sale de Israel. Será ese falso profeta. Dice que tiene 2 cuernos como los de un cordero. Tiene esa apariencia, esa gentileza. ¿Quién era el Cordero de Dios? Jesús. Él viene con esa apariencia, con esos cuernos, de apariencia, de mansedumbre, imitando al Cordero de Dios. Pero dice que hablará como dragón, como Satanás. Lo que indica que está directamente sus palabras inspiradas por el mismo Satanás, que le va a dar poder como nunca se ha visto. Va a ejercer autoridad como esa primera bestia mundial, como ese primer hombre que hemos mencionado antes que gobernará, que querrá gobernar toda la tierra. Tendrá poderes sobrenaturales, de modo que incluso dice que hará descender del cielo como lo hizo Elías.
¿Cuál es el propósito de los milagros de este personaje? Engañar a la gente. Y de ese engañar a la gente va a engañar a muchos que se llaman cristianos. Pero este personaje va a hacer algo más. Fíjate que todo el que no la adore será asesinado. La segunda bestia, el falso profeta, mandará a poner entonces no ahora, lo de ahora es mentira. Pero como perdemos muchas veces el tiempo, en vez de buscar la palabra y la santidad, perdemos el tiempo buscando en internet cosas. Entonces, cuando salgan esas dos bestias, la segunda va a decir, ahora voy a poner una marquita. Y el que no tenga esa marca no va a comprar ni va a vender. ¿De qué vas a comer, cristiano? Porque solamente el que tenga esa marca de la bestia es el que podrá comprar y vender cosas. ¿Qué es lo que intenta esta segunda bestia? Obligar a la humanidad, por la falta de medios, a que abandonemos nuestra fe en Cristo. Que adoremos a esa bestia. Por eso hoy los falsos maestros, en vez de procurar hablar de nuestra santidad, Jesús viene, gloria a Dios que venga, pero no lo tienes en ti ya. ¿Qué más te da que venga? ¿Estás preparado para partir ahora? ¿Estás viviendo en santidad? Entonces, ¿a ti qué te importa que venga dentro de 3 meses? Si te está pillando que no estás en santidad, ya sabes dónde vas. Esta bestia lo que va a tratar es que todos los hombres idolatren, que adoren a esa bestia. Esa será la verdadera prueba para nosotros también. ¿Cuántos soportaremos eso? De los que decimos, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos serán los que resistamos? Lee Mateo 24, dice que los que están en la tribulación miren que no hagan esto o aquello. Porque no vendrá el Cristo hasta que no pase esa tribulación. De modo que cuidado con lo que aprendemos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que leemos. Porque ahí es donde vamos a distinguirnos los verdaderos creyentes. Cuando pasemos por ese fuego, tendremos 2 opciones. Ojalá que no pasemos por eso. O renunciamos a Cristo o morimos por Cristo. Iglesia, es fácil decir que somos el ejército de Dios, que somos valientes, que somos esforzados. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos guiamos simplemente por el Apocalipsis? ¿Olvidamos Juan? ¿Olvidamos Mateo? ¿Olvidamos Marcos? ¿El libro de Hechos? ¿Nos olvidamos solamente en que Jesús viene? ¿En la bestia? ¿En el anticristo? ¿No dice la palabra que primeramente busquemos vivir con temor y temor? Con temor y temblor. Es fácil decir que somos valientes, pero cuando verdaderamente venga la apostasía, cuando venga el anticristo, cuando surja de entre el mar, cuando surja de la tierra el falso profeta, ese tercer templo que se está preparando, ¿no será allí donde se siente el falso profeta? Entonces es cuando vamos a ver con nuestros propios ojos quién es el valiente. ¿Quién es aquel que decía yo soy cristiano? Y amén, aleluya. Esta es la exhortación que hoy trae Dios para nuestras vidas. ¿Cómo está hoy nuestra vida con la palabra de Dios? ¿Solamente me quedo con Apocalipsis y el resto me olvido? ¿O leo la palabra diariamente, la susurro, la vivo y la cumplo? Amén. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por avisarnos, Señor. Señor, queremos ser valientes, pero, Señor, muchas veces no nos esforzamos lo suficiente para ser valientes. Y tenemos que confesarlo.
Viene el anticristo, viene el falso profeta, que venga. Si a mí Dios me llama hoy a su presencia, ¿estoy yo preparado para estar en su presencia? Puedo decir, Señor, he sido fiel hasta el final. Me he preocupado, Señor, de comer la palabra, de vivirla. ¿Cuánto tiempo pierdo en cosas que no me edifican? ¿Qué más me da a mí cuando tú vengas? Me da igual. A mí lo que me dice tu palabra es que esté preparado para cuando tú vengas. Pero estoy preparado, me cuido mi santidad. Porque, ¿sabes? Yo en mi corazón, Señor, siempre tengo esto. Sin santidad nadie verá a Dios. No me dice que sin saber el libro de Apocalipsis no veré a Dios. Me dice sin santidad. Y lo más importante, Señor, es que seamos santos. Santo es consagrado, apartado, vivir para ti. Una vida, Señor, una vida santa. Una vida que me aparta, Señor, de las cosas del mundo. Una vida, Señor, que me aparta del pecado. Pero me tengo que esforzar, tengo que ser valiente. Tengo que meditar en tu palabra. Tengo que leerla por la mañana, tengo que leerla por la noche. Pero no solamente leerla, sino reflexionarla. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que yo haga, mi Dios? Eso es lo más importante. Para que cuando tú me llames, Señor, yo diga, Señor, estoy listo. Me voy contigo ya, porque yo estoy listo, estoy preparado. Porque he peleado la buena batalla, Señor, y he llegado hasta el fin. Hasta donde tú has dicho, este es tu límite. Padre, que pensemos en esto, Señor, en esta palabra. Pensemos, Señor, que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y eso es algo nuestro, Señor. Y tú dices, tú haces esa parte y yo hago la mía. Yo estoy contigo hasta el fin de los días. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias por haberte conectado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con alguien esta palabra si ha sido de edificación para tu vida. Somos Comunidad Cristiana Casa de Dios.